Buenos días, estudiantes. Entonces, continuemos con el tejido muscular. En la segunda parte, nosotros vamos a detallar lo que sería la continuación de este estudio histológico de lo que sería el tejido muscular. Para ello, entonces, comencemos con lo que sería el tejido muscular esquelético estriado. Recuerden que en la primera parte lo que hacíamos o lo que estudiamos fueron las características generales del tejido muscular, la nomenclatura que se empleaba, las características histológicas del tejido muscular liso y hicimos una clasificación histológica del tejido muscular y en esa clasificación decíamos que existe un tejido muscular estriado que puede ser de dos tipos, el esquelético, que es el tema de ahorita, y el cardíaco que veremos en la tercera parte de estas clases. Lo primero que deben saber es que las células del tejido muscular se asocian por el largo o el músculo que genera la acción psicomotora o la movilidad. Este tejido muscular generalmente está acoplado o no se encuentra única y exclusivamente aislado solo. Esto que tenemos aquí es que el tejido muscular o una célula muscular estriado esquelético se va a estar siempre acompañado de lo que sería un tejido conectivo que lo va a rodear y que acoplamiento o uniones de varias fibras o células musculares a través de ese tejido conectivo, que también es un tejido conectivo reticular y conectivo, va a formar una estructura de un haz de fibra que esa cobertura de tejido conectivo va a estar denominada como endomisio. Ahora, cuando se asocian varios fibras musculares esqueléticas en ese fascículo inicial, ¿sí? Que son varias asociaciones como ustedes están viendo aquí. Cuando se asocian varias de esas asociaciones o esos fascículos, va a estar rodeado por lo que sería el perimisio, otro tejido conectivo un poco más denso y con mayor cantidad de fibras reticulares y fibras colágenas, que va a permitir entonces que estos haces de fibra un poco más grandes puedan acoplarse y ser cubierto por un tejido conectivo mucho más denso y lleno de mayor cantidad de fibras colágenas y reticulares para formar entonces lo que sería un músculo. Este músculo pueden encontrarse en una posición varios tipos de músculo o el mismo músculo pero formando varias estructuras, varios nombres musculares que permiten entonces, dependiendo de su localización alrededor del hueso, facilitar lo que son los movimientos locomotores de los tejidos y es lo que nos permite a nosotros generar cierto movimiento. Sin embargo, el músculo no solamente se encuentra, o las fibras musculares en esta característica de armado especial, no solamente se acopla alrededor de los huesos y las articulaciones, sino que también lo podemos tener formando órganos. Por ejemplo, nuestra lengua. La lengua es un órgano y está casi en su totalidad formada en un 80% aproximadamente de tejido muscular esquelético estriado. Y es lo que nos permite entonces hablar. También lo vamos a encontrar en el diafragma y en otros tejidos, o por ejemplo en una porción del esófago, cuando estudiamos tejido de la porción del aparato digestivo, vamos a ver la importancia del tejido muscular esquelético. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que hablar son las características. Si nosotros vemos que ese músculo podemos moverlo a voluntad, nosotros nos podemos trasladar, mover los brazos, hablar a voluntad, podemos tragar a voluntad, quiere decir que este tejido muscular está inervado por un nervio que es somático o es voluntario, ¿ok? Y entonces lo que genera la diferencia fisiológica en la inervación entre el tejido muscular liso y el tejido muscular esquelético estriado. Este tejido es voluntario, inervado por los nervios somáticos, mientras que en el caso del tejido muscular liso era involuntario por el tejido nervioso autónomo. ¿Se acuerdan de eso? Es importante entonces que vayamos generando cuadros comparativos entre cada uno de los tejidos que vamos a ir estudiando. Otra de las cosas importantes cuando vemos a microscopía óptica y que hace que se permita subclasificar el tejido muscular es que cuando lo vemos a microscopía óptica se observan estriaciones. Y estas estriaciones es lo que ha permitido clasificar a este tejido muscular. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos preparaciones con hematocilina docina, un corte longitudinal, donde estamos viendo cómo se ven esas estriaciones, como si estuviese rayado toda la fibra o todas las células del tejido muscular. Y aquí lo vemos también, pero en dos cortes, uno longitudinal y otro transversal.
Fíjense que en ambos casos se ven esas presencias de esas estriaciones marcadas, que le da entonces su nomenclatura. Otra de las cosas que vamos a detallar es que las fibras musculares lisas, esqueléticas, a diferencia de las lisas, siempre van a estar formando cilindros. Las musculares lisas son finas y ahusadas, mientras que las fibras musculares esqueléticas estriadas tienen forma cilíndrica y su longitud puede ser variable dependiendo de donde se localice. No es lo mismo los músculos que se encuentran en el antebrazo a los músculos que se pueden encontrar en el fémur, por ejemplo, acompañando el hueso del fémur en la pierna. Entonces, dependiendo de ello, vamos a tener diferencias longitudinales, pero siempre organizadas, como lo describimos al inicio, entre un haz de fibra para formar ese fascículo importante muscular. Si lo tenemos que estudiar histológicamente, bueno, ya describimos la forma, es una forma cilíndrica alargada con un tamaño y longitud variable. Y si lo describimos, otra de las descripciones histológicas importantes es la presencia de los núcleos. Esta es la segunda célula que nosotros vamos a estudiar, que es multinucleada. La primera célula la vimos en hueso cuando estudiamos los osteoclastos, que eran los macrófagos del hueso, que también decíamos que era una célula multinucleada. Y en este caso también es una célula multinucleada porque se ha descrito que presentan varios núcleos, generalmente pequeños, aplanados, localizados por debajo del sarcoplasma. Recuerden que sarcoplasma nos referimos a la membrana, ¿sí? Plasmática, la membrana celular. Y van a estar distribuidos a lo largo de toda la fibra o toda la célula. Muchos autores de literatura, cuando ustedes investiguen o lean, van a encontrarse que asocian la formación de esta fibra o esta célula muscular por la unión de varias células mioblásticas, o sea, los mioblastos, que son las células como precursoras de los miocitos, que son las fibras musculares, y que también tienen la capacidad de sintetizar tejido colágeno y conectivo que van a formar esa lámina basal. En el proceso de formación del tejido muscular se asocian y se acoplan para formar lo que sería el tejido muscular esquelético estriado. Por eso entonces se ha descrito varios núcleos. Y esta es una de las características distintivas y diferenciales de todos los tejidos musculares en relación al tejido muscular esquelético estriado. Fíjense, aquí vamos a tener igual dos cortes, ambos con hematocelina ocina. La diferencia es que uno muestra la fibra o la célula muscular longitudinalmente, mientras que la otra hace un corte transversal. Y fíjense cómo están la cantidad de núcleo que tiene. Todo esto es una célula, una fibra, esta es otra y esta es otra. Y ubiquen cómo está aquí la cantidad de núcleos que están hacia la periferia por debajo de la membrana. Y si lo vemos acá, fíjense entonces cómo están a la periferia, ¿ok? Por supuesto aquí no vamos a poder ver todos los núcleos que va a tener esa célula porque el corte que se hace aquí es un corte transversal. Otra de las cosas que se ha descrito en microscopía óptica es que se ve en cada uno de estos núcleos un nucleolo bien evidente. Y aquí se los traigo en microscopía electrónica. Fíjense cómo se ve. Esto sería un pedacito de una fibra o una célula muscular. Este es el núcleo que está por debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Y vean el nucleolo, cómo se ve allí, bien marcado. Ahora, muchas de las cosas que se estudian al tejido muscular esquelético estriado, se estudia microscopía electrónica, donde se observa mejor sus características. Realmente en microscopía óptica lo que se suele observar es que es una célula o una fibra muy larga, que es cilíndrica, que los núcleos van a estar en grandes cantidades. Se ha descrito que puede tener una célula, una fibra hasta 40 núcleos aproximadamente, y las estriaciones que se presentan en su citoplasma. Pero cuando estudiamos cada una de esas organelos y esas fibras o esas células, microscopía electrónica, es cuando vemos la gran diferencia. La primera es que cada núcleo va a estar acompañada de un grupo de organelos clásicos importantes y ellos se van a distribuir a cada uno de los polos de cada uno de los núcleos. Eso hace que tengan muchos Golgi, muchos retículos endoplásmicos rugosos, poco desarrollados, pero pequeños. Y al tenerlos en grandes cantidades, vamos a ver entonces que vamos a tener grandes cantidades. Si lo uniéramos todos los retículos endoplásmicos rugosos del Golgi, sería un macro Golgi o un retículo endoplásmico rugoso muy, muy desarrollado. Pero como tenemos varios acompañando a cada núcleo, entonces se van a ver pequeños. También se han descrito pequeñas o escasos lisosomas. Se han descrito en grandes cantidades depósitos de glucógeno o lípidos cercanos a estos organelos,
Y las mitocondrias presentan una modificación en lo que serían sus crestas, ya que son laminares, son mucho más largas y aplanadas, y ellas están dispuestas en hileras paralelas, generalmente las mitocondrias, a las miofibrillas, ¿sí? Entonces siempre van a estar, son como unos bastones muy delgados, que lo que caracteriza a estos organelos es esa cresta laminar. Ahora bien, otra de las cosas que se ha visto es que va a tener o va a estar cubierto con una lámina, esa célula o esa fibra va a presentar una lámina basal, y que en su lado, en la parte interna de su lámina basal, o sea, la parte interna de la membrana, vamos a encontrar un filamento intermedio que es la distrofina, y el filamento intermedio permite entonces estabilizar esas membranas a todo lo largo de la célula o de la fibra muscular. También se ha visto que parte de esa membrana plasmática va a invaginar hacia el citoplasma y va a formar como unos canales o unos túbulos. Y esos canales o túbulos de forma transversales que atraviesan lo que sería el grosor de la célula o de la fibra se han denominado túbulos T. Fíjense aquí, esto amarillo que está acá va a representar lo que sería la membrana plasmática. Y fíjense, vean aquí cómo invagina de forma transversal hacia el citoplasma, ¿ok? Internamente se ha descrito, o en la fisiología, cuando estudian la fisiología del tejido muscular esquelético estriado, van a ver que lo han descrito como un canal importante en la transmisión del impulso nervioso. Por lo general, las terminaciones nerviosas sinápticas de las fibras nerviosas están a esta zona, y la liberación de los neurotransmisores captados por receptores de esta membrana postsináptica, que es la membrana de la fibra muscular esquelética estriada, va a ser transmitida la información a lo largo de estos túbulos transversos o túbulos T. Eso es sumamente importante en el estudio, y aquí se los traigo a microscopía electrónica también para que los puedan ubicar y los puedan ver cómo se ven a microscopía electrónica. ¿Okay? Aquí lo que tenéis es el núcleo, los organelos presentes alrededor, o sea, estos son una vesícula de secreción, esta es parte del núcleo. Fíjense las estriaciones que están en el citoplasma y cómo se ve entonces en la membrana esos túbulos T. ¿Okay? Otra de las especializaciones que tiene en los organelos el tejido muscular esquelético estriado es su retículo sarcoplasmático. Recuerden que el retículo sarcoplasmático se refiere al retículo endoplásmico liso. Y aquí este retículo no está en forma de sáculos aislados como está en el tejido muscular liso, sino que forma una red muy densa de sáculos o de tubos que están rodeando todas las miofibrillas. Y la miofibrilla es esa parte contráctil que vamos a estudiar más adelante, que permite que se dé el proceso de contracción de la fibra muscular esquelética estriada. Y la principal función que se le ha atribuido a este retículo sarcoplasmático es la gran cantidad de almacenamiento de iones calcio importante en los procesos de contracción. Entonces, fíjense aquí, como vemos, esto es una imagen esquemática de lo que sería parte de una fibra o una célula muscular estriada esquelética. Entonces, fíjense, esto rosado que está acá está representando la membrana plasmática, ¿sí? Esto sería la parte externa, esta sería la parte interna. Fíjense cómo parte de esa membrana entonces atraviesa transversalmente, formando lo que sería el túbulo T, y todo esto verde que está acá, que fíjense que forma un enrejado importante de sáculos de un lado y de otro de ese túbulo T, va a representar el retículo sarcoplasmático. Esto es importante, esta localización que tenemos acá, porque como les dije, almacena grandes cantidades de calcio, importante en los procesos de contracción muscular. Eso lo van a ver en la fisiología. Y desde el punto de vista histológico y anatómico, la asociación entre dos porciones terminales o sarcotúbulos terminales del retículo endoplasmático liso o sarcoplasmático a un tubo T, o sea, un tubo T más dos sáculos terminales del retículo sarcoplasmático, es lo que se ha denominado desde el punto de vista fisiológico la tríada del músculo estriado esquelético. Entonces, la tríada no es más que esta asociación entre un túbulo T o un túbulo transverso y dos terminaciones del retículo sarcoplasmático en forma de sáculo. Por lo cual, si el impulso nervioso baja por este túbulo T, entra en contacto inmediatamente con lo que sería la porción terminal del retículo sarcoplasmático y permite entonces que este retículo sarcoplasmático libere grandes cantidades de ¿qué? De calcio, y este calcio entonces se puede unir a una proteína importante que está asociada con la miofibrilla. Otra de las cosas
que encontramos en el tejido muscular esquelético estriado es que en su citoplasma se encuentra disuelto una proteína sumamente importante que es la denominada mioglobina. Esta proteína tiene su principal función captar niveles de oxígeno o el oxígeno, ¿ok? Por eso es importante el oxígeno para los procesos de metabolismo celular, para que genere entonces la energía necesaria para poder darse los procesos de contracción. Una de las características diferenciales de todo es lo que serían las miofibrillas, que da esa estriación transversal cuando lo vemos a microscopía óptica. Esas estriaciones transversales generalmente se estudian a través de microscopía electrónica y no son más que una asociación de filamentos gruesos y delgados que se disponen a todo lo largo de la célula o de la fibra muscular. Esa disposición de filamentos gruesos y delgados en una forma coherente y de paralelo a la membrana plasmática es lo que se denomina sarcómera. Y aquí es donde viene la pregunta que siempre hacemos en los exámenes. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del tejido muscular esquelético? La sarcómera. Y para ello entonces tenemos que ver que está formada por filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados. Fíjense que aquí es exactamente igual a los filamentos que se encuentran en lo que sería el tejido muscular liso, simplemente la disposición es diferente, ¿ok? Y esa disposición lo vamos a estudiar más adelante. Fíjense que si atrasamos un poco las láminas, vemos que esas miofibrillas, la forma como se disponen, fíjense que en estos tubos que están acá, que son como que paralelas a lo que sería la membrana y que está recubriendo ¿qué cosa? El retículo sarcoplasmático. Entonces, el retículo sarcoplasmático como que abraza esos filamentos y cuando lo vemos a microscopía electrónica, lo que vemos es, a microscopía óptica, perdón, lo que vemos es bandas oscuras y bandas claras. ¿De qué? ¿Por qué se observan bandas oscuras y bandas claras? Estas bandas claras y estas bandas oscuras van a estar formadas principalmente por proteínas de estos filamentos de actina y miosina y su disposición hace que se vean zonas más electrodensas o menos electrodensas o bandas claras o bandas oscuras que genera la estriación de lo que sería el citoplasma del tejido muscular esquelético estriado. Y aquí entonces se las tengo a microscopía óptica para que volvamos a ver esa lámina y cómo se vería esa en microscopía electrónica. Fíjense entonces cómo tenemos aquí la presencia de esas estriaciones, que no es más, como les dije, de esa disposición de esas miofibrillas, y aquí a microscopía electrónica. Entonces nosotros vamos a ver a microscopía óptica estas imágenes y vamos a poder diferenciar si estamos en presencia de un músculo estriado esquelético o si estamos en presencia de tejido muscular liso. En el liso no están las estriaciones y el núcleo está en la posición central. En el esquelético estriado tenemos estriaciones en el citoplasma y los núcleos son abundantes y están hacia la periferia de la célula. Si yo les mando a ustedes a describir la sarcómera, tenemos que describir cómo se disponen esos los filamentos gruesos y filamentos delgados y cómo se hace que en esa disposición se generen bandas. Esto es importante estudiarlo porque la sarcómera es la unidad funcional y fisiológica estructural de lo que sería el músculo. Recuerden que esto es repetido a todo lo largo de la fibra. Está una sarcómera al otro. Con una sarcómera es suficiente para que se dé la contracción. Ahora, para que se contraiga toda la fibra muscular esquelética estriada, se requieren varias sarcómeras asociadas una al lado del otro a través de varios complejos miofibriliares. Entonces vamos a tener ¿qué cosa? Que vamos a tener, si nosotros vemos bandas claras, a microscopía electrónica como está acá, y bandas oscuras, tenemos que ver que se ha descrito que las bandas claras representan la porción de filamentos I o banda I. Esta banda I, por lo general, está dividida por una banda mucho más gruesa, electrodensa, formada por filamentos de intermedio más filamentos de actina o filamentos delgados, que genera entonces lo que sería la línea Z. Esta línea Z es importante cuando se estudia los procesos de contracción porque es lo que delimita una sarcómera. Una sarcómera debe estar siempre entre una banda, una línea Z y otra línea Z. Eso genera entonces que se pueda establecer la longitud de la unidad funcional del tejido muscular esquelético. Ahora, esa línea Z, que no es más que una asociación de esas proteínas que yo le estaba comentando, está formada por filamentos delgados o filamentos finos, que son los filamentos de actina.
como son delgados y son finos y nada más está presente esos filamentos en procesos de relajación, es entonces lo que se denomina banda I. Y fíjense que por cada sarcómera tenemos la mitad de una banda I. Si nosotros tuviésemos que estudiar toda la banda I, aquí lo vemos en la representación esquemática, vamos a ver, fíjense, esta línea que está acá en negro es la línea Z, o sea que esta línea a esta línea Z que tenemos acá, estamos hablando entonces de que todo esto representa una sarcómera. Las líneas verdes son los filamentos finos, filamentos de actina. Entonces fíjense que estos filamentos, que esta banda I, que está dividido en la mitad por una línea Z, lo que está nada más constituyendo una sarcómera es la mitad de esa banda I, ¿sí? Y fíjense que esta banda I se entrelaza o se entremezcla con unos filamentos gruesos llamados filamentos de miosina, que ya ustedes lo han visto. Esta asociación entre filamentos gruesos y filamentos delgados, filamentos finos, es lo que representa la banda A. Esta banda A siempre es constante. Los filamentos de miosina siempre se van a mantener constantes, ¿ok? En procesos tanto de contracción como en relajación. Ahora, hay una zona central que se ha descrito como banda H, que esta zona central generalmente es más clara o más opaca o más pálida en los procesos de relajación. Y está formada única y exclusivamente por filamentos de grueso o filamentos de miosina. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces es importante que definamos. La sarcómera está formado por dos medias bandas I, delimitado por la línea Z, una banda A, ¿sí?, formado por la disposición espacial entre filamentos de actina y miosina, una porción central denominada banda H, donde solamente se consiguen filamentos gruesos de miosina, y fíjense que aquí a microscopía electrónica se ve como una línea. Esa línea no es más que la unión de estas proteínas de miosina, que es como si aquí hubiese una proteína de miosina y aquí otra proteína de miosina, pero se unen en el centro y forma una gran proteína de miosina. Esta gran proteína de miosina está delimitada por esta estructura electrodensa, que es esa unión, es como una costura que se ve allí, y es lo que se ha dicho como línea M. Entonces, es importante que ustedes sepan dibujar e identificar cada uno de los componentes de la sarcómera. En los procesos de contracción, cuando se da la contracción, los filamentos que están aquí, que son los filamentos delgados o filamentos de actina, van a estar presentes además unos filamentos o unas proteínas asociadas, que es la troponina, que ustedes tal vez las escucharon, y la tropiomiosina. La tropiomiosina es una proteína que captura iones de calcio. ¿De dónde captura esos iones de calcio? Bueno, de la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Y una vez que ese calcio es liberado, esa tropomiosina está asociado a una proteína que se llama una proteína ATPasa, que desdobla moléculas de ATP, y esto permite que esas moléculas de ATP, que son desdobladas, active a la segunda proteína asociada a estos filamentos delgados, filamentos de actina, que es la troponina. Y hace que la troponina, que tiene una cabeza globular, ¿sí?, se ancle o se acople a su receptor o su contraparte en el filamento grueso, ¿ok? Eso va a ser como un diente que va a ir atrayendo los filamentos gruesos, filamentos de miosina, hacia la línea Z. Entonces imagínense que cada uno de esos filamentos están cubiertos por grandes cantidades de esas proteínas accesorias, y que es como un cierre, es como si fuesen anclando una que otra proteína, y va entonces recortando lo que sería el espacio de la media banda I para cada lado, manteniéndose constante eso. Si eso ocurre en el proceso de contracción, esto se va a reducir, este espacio de media banda I y este espacio de media banda I. Y si se va a recortar esa parte, vamos a tener entonces que casi que vamos a tener una banda bien gruesa marcada y con ausencia de las bandas I. ¿Ok? Eso se da en lo que es la contracción. Y eso ocurre y se repite a lo largo de todos los miofibrillas que están formando la sarcómera, que está a todo lo largo de lo que sería el tejido muscular esquelético estriado. Si tenemos que verlo en conjunto, ese proceso de contracción, que la parte fisiológica, cómo se da esa molécula de ATP con la troponina y la tropomiosina y todo eso,
Realmente esto es fisiología. A nosotros nos interesa desde el punto de vista histológico que ustedes puedan describir y entender la disposición citoplasmática de los organelos y componentes proteicos que se encuentran en el tejido muscular esquelético estriado. Y para ello tenemos que definir primero, uno, acuérdense la lámina basal, que es sumamente importante en las fibras o tejidos musculares, principalmente fibras colágenas y reticulares, que mantienen esas estructuras importantes y el ordenamiento de todas esas células o fibras. Inmediatamente apoyada a esa lámina basal vamos a tener esa membrana basal o membrana celular que va a formar ¿qué? Invaginaciones transversales y que va a estar rodeando todo lo que son las miofibrillas, que son los denominados túbulos T. Aquí está representado en azul esos túbulos T, fíjense acá, ¿sí? Ahora bien, esos túbulos T que atraviesan transversalmente el citoplasma van a estar acompañados ¿de qué? De todo esto que está aquí en morado, esta red de sáculos morados, que sería el retículo sarcoplasmático. Una terminación final de un sáculo del retículo sarcoplasmático más un túbulo T o túbulo transverso y otro sáculo forma la triada. Aquí se da lo que sería la contracción a nivel de lo que sería la membrana celular. Esa despolarización de membrana genera entonces la transmisión del impulso nervioso. Es en los sáculos terminales del retículo sarcoplasmático donde se genera esa señal de liberación de calcio, y entonces eso es capturado ¿por quién? Por todo esto que tenemos aquí, que eso no es más que la sarcómera, principalmente por los filamentos delgados o finos, que son los de actina. Se acopla la tropomiosina con la troponina, por esos iones calcio, se genera la energía necesaria para poder dar el acoplamiento, y esa troponina entonces se ancla con los filamentos gruesos para ir recortando o acercando la banda A hacia la línea Z y se da el proceso de contracción. ¿Qué otra cosa importante tenemos? Bueno, la ubicación de los organelos. Recuérdense que los organelos, los núcleos, aquí no se aprecia un núcleo importante, pero si vamos a ver las mitocondrias a todo lo largo, vamos a ver los depósitos de lípido, de glucógeno, ¿ok? Y este es un músculo que su contracción es bastante, a diferencia del muscular liso, que la contracción es mucho más duradera y prolongada en el tiempo. En el caso del músculo estriado esquelético, la contracción es mucho más rápida y se pueden dar mayores contracciones en el tiempo. Lo único que es que se consume muy rápido y se fatiga rápidamente el músculo, ¿sí? Que no ocurre con el músculo liso. Entonces, desde el punto de vista fisiológico hay unas diferencias que a nosotros en este momento se las traigo para que podamos entender el tejido, pero que no nos compete. Pero desde el punto de vista histológico, esto es una célula muy rica en componentes y organizativa que nos permite entonces nosotros dar una descripción comparativa y diferencial entre las fibras tejido musculares liso y esquelético. Recuerden siempre que deben hacer una comparación entre una y otra histológicamente, forma, núcleo y componentes celulares a microscopía óptica o organelos a microscopía óptica y electrónica para poder entender lo que sería el tejido muscular esquelético estriado y el tejido muscular liso.